Buenas noches, mi nombre es Alberto Mangel, soy el director de la Biblioteca Nacional. Estoy honrado como director que presentemos un libro de Manuel Mujica Lainez aquí, editado por la Biblioteca Nacional. Y desde un punto de vista personal, estoy encantado de honrar a un viejo amigo que fue tan generoso conmigo durante mi adolescencia. Quiero presentarles a Ana Mujica y a Hugo Becacheche, que van a hablar de Manucho y de la casa. Yo quiero decir unas palabras. Yo tenía 19 años, estaba trabajando para la editorial Galerna, que se había acabado de fundar. Éramos tres, Willy Shavelson, su mujer y yo. Y hacíamos todo, por supuesto, desde elegir los títulos, enviar a la impresión, corregir las pruebas y hasta llevar los libros acabados a las librerías. Willy, con gran generosidad, me dejó imaginar una serie para Galerna que decidimos llamar Variaciones. Se trataba de elegir un recorte de un periódico o una imagen o algún texto y proponerlo a 6 autores argentinos para que a partir de eso hiciesen un relato, un poema, un ensayo. El primer volumen lo dedicamos a un recorte del periódico donde se contaba un crimen que había ocurrido en una escuela donde un alumno entró en la escuela, mató a su maestra y a la directora. Entonces le dimos esto a 6 escritores y uno de los cuales fue Manucho. Muy nervioso, fui a verlo a su oficina en La Nación. Me recibió con ese aire aristocrático que siempre adoptaba. Después descubrí que en la intimidad podía ser tan normal como cualquiera de nosotros, pero yo la primera vez que lo conocí era como conocer una persona de sangre real. No, pero en serio, se sentaba así, lo miraba uno con esa ceja arqueada y claro, a los 19 años estas cosas a uno le impresionan. Nuevamente, con esa generosidad oculta que él tenía, aceptó escribir el cuento. Me dijo, no me van a pagar nada, che. Y le dijimos, bueno, como siempre, una editorial pequeña, no tiene plata. Dijo, bueno, lo hago igual. Y nos hizo un cuento bellísimo sobre este muchacho y sus razones para cometer ese crimen. A partir de allí, seguí viéndolo, me invitaba a comer a la Múnich y en el grupo había varios escritores, a veces venía Alberto Girri, a veces Oscar Hermes Villordo, a veces Billy Whitelaw. Y claro, para este adolescente interesado en la literatura y los libros fue el descubrimiento de un mundo extraordinario visto desde adentro, porque yo los conocía, pero desde el otro lado de la página. Y las conversaciones eran brillantes y Manucho tenía un humor extraordinario y una habilidad para inventar rimas, para contar anécdotas, para hacer sus famosos dibujos, sus laberintos. Entonces, sobre el mantel de papel dibujaba y uno no sabía si podía llevarse esos
tesoros que acabaron siendo, en la Universidad de Princeton tiene muchos de estos dibujos. Contaba anécdotas de su vida de periodista, de sus viajes, de la gente que había conocido, y guardaba muchas de los recuerdos de esos encuentros en esos álbumes que están ahora, que me mostró Ana en el Paraíso. Fui invitado al Paraíso muchas veces, discutíamos de literatura, de historia, eran los momentos en que él estaba escribiendo El viaje de los 7 demonios, después Cecil, a quien conocí, maravillosamente lo llevaba a todas partes. Recuerdo que allí en el Paraíso, cuando quería ir al cine, llamaba y lo esperaban, la película no empezaba hasta que él llegaba con Cecil, con su mantita, y contaba siempre anécdotas maravillosas de sus viajes, como por ejemplo recuerdo cuando había ido a la India y había conocido a un fakir ciego que podía leer con los dedos de los pies. Y no tengo razón para descreerlo, Manucho dijo que le había puesto un libro en los pies y el hombre realmente había podido leerlo. Bueno, de anécdotas como estas había muchas y pierden mucho de la manera que yo las cuento. Manucho las contaba de forma brillante. Cuando Ana vino a decirme que un editor de cuyo nombre no quiero acordarme no quería publicar más la obra de Manucho, dije inmediatamente que la biblioteca tiene que hacerlo. Pero siempre estaba el problema del presupuesto y Ana nos ofreció una solución que nos va a contar después cuando habla ella. Y pudimos entonces producir el libro para que esté listo para la Feria de Buenos Aires. Volví a leer La casa después de muchos años. La habíamos estudiado en el colegio, esta novela, porque teníamos como profesor, miren qué afortunados éramos, a Enrique Pesoni. Y a Enrique Pesoni le gustaba mucho esta novela. Y recuerdo cómo nos había mostrado la habilidad del novelista de construir una historia múltiple a través del escenario en la que esa historia se desarrollaba. Hacer hablar a una casa, hacer hablar a un inmueble, hacer hablar a algo que es de piedra y de cristal, es una tradición que viene de muy lejos, de los epitafios romanos que se dirigían al pasante. La piedra se dirigía al pasante suplicándole que sea compasivo con las cenizas que guardaba y hablándole de lo que había sido la persona que estaba sepultada en ese lugar. De alguna manera, ese tono elegíaco está en La casa y yo creo que quien se acerque a la novela ahora va a ver la habilidad de Manucho, la destreza con la que manejaba la lengua castellana. Manucho se ufanaba de escribir con esa pluma Mont Blanc que tenía en esos grandes cuadernos de contabilidad donde hacía las primeras versiones de sus escritos, que luego pasaba a máquina. Escribía por la mañana, pasaba a máquina por la tarde, y se ufanaba de no corregir casi nada y de disfrutar enormemente de la escritura. Se burlaba de esos escritores que decían qué trabajo les costaba, lo mucho que sufrían para poner palabras en el papel, y él decía, a mí no me cuesta nada, es lo que quiero hacer, es lo que disfruto hacer, y realmente se veía que a él le encantaba, tenía una suerte de relación mágica con las palabras.
y el lector de la casa lo descubre. Los lectores somos desagradecidos con los escritores. Nos olvidamos, los dejamos de lado y a veces, sin embargo, podemos rescatarlos y yo creo que la Biblioteca Nacional tiene ese deber. La Biblioteca Nacional es un lugar de memoria de la experiencia de esta sociedad y parte de esa memoria y parte de esa experiencia es nuestra literatura. Y no solo la literatura más conocida, Borges, por ejemplo, en una conversación hablaban de Borges, de Borges, de Borges, y Manucho dijo a un joven poeta: inútil es que te forjes idea de progresar, porque aunque escribas la mar, antes lo habrá escrito Borges. Pero no solo está Borges, está Manuel Mujica Lainez. Y yo pienso que la biblioteca puede hacer un paso hacia ese reconocimiento merecido. Yo vivía en el barrio de Belgrano y a veces caminábamos allí con Manucho y había una plaza, Cabildo y Juramento, pero un poco alejado. Esa plaza, una plaza pequeña, no me acuerdo exactamente las calles linderas, y Manucho se volvió hacia mí y me dijo: cuando yo esté muerto, habrá una placa en esta plaza y la plaza va a llevar mi nombre. Se equivocó, la plaza que lleva su nombre está ahora en Recoleta, pero yo creo que él sabía la importancia que tenía él en la literatura argentina. Entonces, para reconocerlo, para agradecerle su obra, para crear nuevos lectores de su obra, la Biblioteca Nacional se enorgullece en publicarlo. Y le paso la palabra a Ana. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, Alberto, por haberme oído cuando vine a conversarte sobre que no se podía editar más la casa y yo estaba muy triste y decía, ¿qué vamos a hacer? Y yo dije, porque yo tengo una plata, quiero explicar por qué tenía esa plata. Yo daba todo el tiempo para el Museo Mujica Lainez una cifra, pero hubo un señor que no conocíamos para nada, que se llama Alejandro Kip, que tiene una fundación, es un filántropo, y se apareció un día por teléfono y ofreció 40.000 pesos mensuales durante todo un año. Eso se acabó en marzo, fue el último, el último mes. ¿Hay algún filántropo ahí para...? Entonces, gracias a eso yo pude tener un poquito de plata y cuando yo había pensado, ¿cómo hago? ¿A qué editorial voy? ¿Qué hago? Y Alberto ya nos habíamos conocido, había estado en El Paraíso hacía poco y dije, yo lo voy a ver, me tiro el lance. Y él al minuto me dijo que sí. Y el libro se editó en 15 días. Fue buenísimo. A Sebastián Skolnick, el sí. editor de la Biblioteca Nacional, porque hizo un trabajo apresurado y magnífico. Y vos hiciste el prólogo en un minuto, en un día, que le pidieron el prólogo un domingo a la tarde, tiene que estar para mañana, así. Bueno, y también agradezco a Hugo, que lo conozco de hace tanto y que es un amigo querido, siempre fiel, porque es cuando Mujica Lainez desaparece de la prensa, que nadie lo conoce, él siempre se recuerda de él. Y bueno, yo, ¿qué puedo decir? Lo leí, lo había leído, por supuesto. Yo tenía la suerte que papá me tenía un poquito de confianza y me daba a leer sus cosas.
aunque tenía 16 años, 17 años, me decía, ¿qué le parece? Dígame todo lo que no le gusta. Y entonces yo, era bastante metida, le decía lo que pensaba, en serio. Le decía, usted esconde todo, no dice lo que tiene que decir. ¿Por qué tiene que andar escondiendo las cosas? Pero decía, es mejor así, bueno. Bueno, y entonces la leí después que salió, ahora, y me pareció, les aseguro que me gustó muchísimo otra vez. Me parece muy actual, porque habla de ese derrumbe, eso que te roban todo, que nos pasa. Y me gustó mucho también, no solo la descripción que hacen todos los personajes, que me parece excelente, por supuesto, pero digo, los biombos, los objetos, sino los personajes. Me gustaron muchísimo, todo, desde la... Bueno, pero no se los voy a contar. No tienen que leerlo. Lo tienen que leer, así que yo... No le contamos el final. No les... Bueno, así que le paso acá al sabio. Bueno, en primer lugar, en esta mesa creo que hay un sabio, pero que es Mangel, o sea, que realmente no, nadie califica para eso. Hay que aplicar los versitos de Mujica Lainez respecto a Borges y a los que quieren escribir. No. Eso es lo mismo, pero en el caso de Mangel. Bueno, yo voy a hablar de la novela porque pensé que íbamos a hablar nada más que de eso, pero voy a hacerlo brevemente por lo siguiente, que lo acabo de consultar con Alberto, y es que me atreví a pensar, ¿por qué no llevar la voz de Manucho a este lugar? Y yo tuve la suerte de entrevistarlo varias veces, realmente, no sé, yo no sé si habrán sido 10 veces, pero 3 o 4 de esas entrevistas fueron largas. Entonces traje esas entrevistas, no las voy a leer todas, no teman, y no voy a leer, en lo posible no voy a leer nada de lo que escribí yo, sino casi todo, a menos que sea necesario, sino lo que dice él, para que tengamos la presencia de Manucho. Así que, por favor, si yo me extiendo un poco al hablar de la casa, y ustedes no tienen ganas, me avisan realmente, avísenme y digan, bueno, pasá las entrevistas. Bueno, el libro fue escrito, empezó a escribirse en 1953, a principios de 1953, y esa fue una fecha, y terminó, no sé si en agosto o más tarde de escribirse, pero en ese año fue un año muy particular, porque el año anterior había muerto Evita, y ese año, meses después de que Manucho empezara a escribirlo, quemaron el Jockey Club. Y muchas veces se dijo que la casa estaba inspirada justamente en el Jockey Club. No, digamos, no puede ser porque ese episodio del Jockey Club sucedió en la mitad de la escritura o incluso cuando ya la escritura estaba muy avanzada. Y realmente, bueno, cuenta la decadencia de una familia tradicional, de una familia patricia, o que aquí se podía llamar aristocrática, a pesar de que justamente en una de estas entrevistas, pero no sé si habría seleccionado eso para hablar, él dice que la palabra aristocracia es ridícula empleada en la Argentina porque no hay aristócratas, no hay aristocracia. Se puede emplear la palabra clase alta o alta burguesía, decía, pero en sus libros sí utilizaba esa palabra. Y yo creo que me hago una idea de por qué la usaba. Y después la voy a desarrollar muy brevemente.
realmente se asiste a la demolición de esa casa que está sobre la calle Florida y que es de una familia cuyos antepasados eran nobles en España o hidalgos en España, había un escudo, etc. Y en un momento la casa, porque es la casa la que habla, dice que, bueno, quizás hay dudas acerca de esos títulos de nobleza, que la genealogía quizás fue retocada. Y durante todo el libro, Manuccio toma la voz de esa clase de los habitantes de la casa, pero al mismo tiempo va dejando caer por gotas críticas, pero en el mismo relato, es decir, que parece casi, pueden pasar inadvertidas. Por ejemplo, hay un momento en que uno de los habitantes de la casa, Gustavo, que es el hijo del que creó la casa, que la hizo construir, que era un senador, Francisco, Gustavo, ya el padre había muerto, va, cuando su esposa no estaba en la casa, la hace visitar por una cocotte que era su amante. Y esa mujer recorre la casa y en un momento Gustavo le dice, bueno, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parecen los cuadros? Y entonces ella le dice, sí, me gustan mucho, realmente me gustan mucho. Él dice, ¿cuál es tu preferido? Y dice esto, todos. No porque era una salida brillante para evadir, meterse en un área, en una disciplina que ella probablemente no conocía, sino porque todos era exactamente lo que pasaba en esas casas esas grandes casas de la Argentina de esa época. Se ponían los cuadros en las escaleras, ¿no?, que subían a los cuartos altos, y entonces uno cuando entraba veía toda una pared que iba subiendo y los cuadros que se escalonaban y se escalonaban y se escalonaban y se escalonaban. Lo que importaba no era uno de esos cuadros, era el efecto de ver todo. Entonces lo que gustaba era todo, pero si uno se ponía a ver con detalle, no eran cuadros muy importantes, salvo en el caso de algunas colecciones, pero muy raras, realmente muy raras en el sentido de escasas. Y esas críticas, esas observaciones que hace caer Manuccio, son muy interesantes porque en esa época, o la gente que compraba en esa época de esa clase, era gente que no se hacían aconsejar y compraban muchas veces los grandes premios de los salones. Entonces se les escapaban los Gauguin, los Van Gogh, los Manet, los Monet, todo eso se les escapaba. Santa Marina hizo algo distinto, pero les pasaban delante de las narices esos cuadros y ellos ni los miraban. Entonces, ese todo es un tema, y un tema de crítico. Y como eso, hay varias señales en el libro. Y si bien uno podría decir, es una crítica fuerte de la decadencia de la clase alta, es sobre todo una crítica fuerte de la sociedad argentina, porque en determinado momento esos señores que no se ocupan de sus bienes van perdiendo todo y además ya no están interesados en el trabajo y en los negocios, están interesados en disfrutar de todo eso y lentamente van perdiendo dinero y de golpe en esa casa entran intrusos, entra gente del pueblo, plebeyos, pone Manuccio, que no habla de la aristocracia, que dicen la aristocracia no le interesaba, pero esos eran los valores de la casa y de sus habitantes. Entonces él le dice,
cuando entran estos intrusos, la dueña de la casa, Clara, que era la viuda del que había levantado esa construcción, queda encantada con dos mujeres, hermanas, que se proponen como camareras, como mucamas. Bueno, y allí realmente eso fue el caballo de Troya en esa casa, y a partir de ahí empieza una decadencia realmente formidable, y lentamente esos intrusos se van apoderando de la voluntad, ¿no? Y por último de los bienes de esa familia. Bueno, entonces eso es lo que es la síntesis muy, muy rápida del sentido de la novela. Es una novela, Alberto decía que era una novela muy actual. Yo diría que en su momento fue profética, fue una novela profética, porque muestra el saqueo, pero no solo el saqueo de esa clase popular que de golpe se mete dentro de las casas de las familias tradicionales y se apodera de ellas y las destruye. También hay partes en la novela en que la casa se refiere a que había preferido no enterarse de cómo esa familia había hecho el dinero para construir en 1865 esa mansión. O sea que da a entender que ese saqueo venía de antes, venía de esa misma clase que, como pensaba Manuccio, no era aristocrática. Entonces, lo que Manuccio de un modo profético o con una enorme lucidez narra es el saqueo que los argentinos a lo largo de toda nuestra historia hemos ejercido los unos contra los otros, y permítanme la butad, o los unos sobre los otros, y en todo su sentido, hasta el sexual. Entonces, bueno, esto es lo que me interesa así destacar. Y yo no sé si les parece que esto es suficiente para dar una idea de la novela, o si no, hablo algo más de la novela, como ustedes quieran. Perfecto. Mientras buscas los textos, quiero contarles que Pezzoni, cuando nos hizo leer La Casa, después nos hizo leer Casa Tomada de Cortázar. Miren, acá esta es una entrevista hecha en el año 78. Y hay otras anteriores, pero esta es lo que voy a leer ahora es del 78. Y esto dice Manuccio, porque estábamos acerca de su padre, y acá hay un retrato muy característico de lo que son los personajes de la casa, aunque no se está refiriendo a la casa, está refiriéndose a su padre. Yo le pregunto, ¿cómo era tu padre? Un típico hombre argentino de su época y de su clase. Era muy simpático, un clubman, pero siempre tenía una actitud distante. Pertenecía a otro mundo, que no era el de mi madre, ni el de mis tías, ni el mío. Hablaba muy bien el francés, aunque no lo pronunciaba con la misma perfección. El suyo era un francés muy curioso, una mezcla de la lengua del Código de Napoleón, papá era abogado, y del que hablaban las cocottes. Era inevitable que hubiera cocottes en su vida. En alguna oportunidad se debería escribir un ensayo sobre la influencia de las cocottes en los hombres de pro argentinos. Ellas les enseñaron a esos caballeros que hoy nos parecen tan refinados, tan elegantes. Les enseñaron todo lo que sabían. Con ellas aprendieron a elegir los perfumes, las joyas, a elaborar un menú, a paladear y distinguir los buenos vinos. Les enseñaron todo lo que importa en la vida.
después, en un momento, se refiere a al encuentro con Anita, con tu madre. Y dice, vos que querías saber cuáles fueron los hechos importantes de mi vida, anotá que después de esa estadía en Europa, lo más importante fue casarme con Anita. La conocí en un baile, esos bailes que me gustaban tanto, a los que había que ir porque si no te parecía que no existías. Yo era muy tímido, pero disimulaba mi timidez, diciendo cosas brillantes y espantosas sobre la gente. Supongo que de mí emanaba cierta fascinación. Anita era muy mona. La saqué a bailar y le pregunté si leía. Estaba seguro de que no leía nada, porque entonces las chicas lindas no leían. Ahora tampoco. Y Anita me dijo, no leo, me leen. Fíjate que eso me intrigó. Perdón, me perdí. Porque mi hipótesis se había confirmado, pero con una variante. ¿Cómo es eso?, le pregunté. Y ella me explicó que su vista era mala, por eso le habían prohibido la lectura. Pero como a ella le gustaban los libros, se hacía leer por una de esas gobernantas que entonces se usaban. ¿Y qué está leyendo?, insistí. La Divina Comedia, me respondió. ¿Qué te puedo decir? Todo eso me pareció de una paquetería sublime. Perdón, no había terminado la frase, disculpe. Todo eso me pareció de una paquetería sublime, che. Y ahí nomás me enamoré. ¿Cómo podía resistir el encanto de una chica a la que le leían el Dante? Pobre Anita, todos se lo tenían que enseñar de memoria para que no se cansara los ojos. Yo no podría haber escrito mi obra sin la tranquilidad con la que ella supo rodearme. De esto no voy a seguir leyendo más de esta parte. Y después él se refiere a la importancia que tuvo para él la belleza en todos los aspectos, es decir, la belleza de las personas, la belleza de las casas, etc. Y yo le pregunto ahí, en esta entrevista, en tus obras abundan los personajes jóvenes y hermosos, inconscientes de su belleza, y que terminan sus vidas trágica o tristemente. ¿Por qué? Porque me gusta la gente así, bella, y con esa inocente crueldad de la inexperiencia y de la ignorancia. Aunque en mi vida real, quienes me han rodeado han sido bellos, pero no tontos. Las cosas han sido de otro modo. A mí me habría gustado ser hermoso, muy hermoso. En cambio, no me interesa para nada la inteligencia, porque soy inteligente. Van a decir que soy un frívolo o un superficial, pero no es así. La belleza es para sus amantes, como yo, una especie de herida. Uno quisiera ser como lo que admira. Fíjate bien lo que digo. No solo quisiera poseer a quien amo, sino también quisiera ser como él, o como ella, el personaje, la persona. Entonces me vengo matando a esas muchachas y muchachos o condenándolos a la desdicha. Es mi venganza, en los libros, por supuesto. Es curioso, pero mamá, a la que en cierto modo me parezco tanto, dijo una vez algo semejante. Estaba con sus hermanas y algunas amigas en la Quinta del Tigre y se pusieron a hablar de lo que les hubiera gustado ser. Una dijo reina, la otra duquesa. Y mamá simplemente exclamó divina. Habría querido ser divina. Admirable, ¿no?, dijo, sigue él. Acá hay una parte que sí se refiere específicamente en la casa. En tus obras, le pregunto yo, en tus obras abundan los cuartos raros. En la casa los llamás precisamente así, cuartos raros, que son los de esa familia patricia, ¿no? Que son cuartos en los que hay colecciones de
pisapapeles de vidrio, colecciones en la nueva generación de obras de pintura abstracta y en la la esposa del que construyó la casa, es un bazar, está lleno de todo, de lo noble y de lo más abyecto y de todo, porque ella también quería todo. Bueno, entonces él dice: es cierto que mis libros están llenos de cuartos raros, porque el nacimiento de mi interés por ellos nació también en un cuarto raro, el de mi abuela. Ella dormía en una enorme cama china que, con los años, descubrí que no era tal, sino un kiosco para tomar el té. Era de maderas claras y marfil. Ella me recibía allí y, al entrar en esa especie de cuarto dentro del cuarto, sentía que penetraba en otro mundo, que me interesaba en una geografía distinta, en el país de la imaginación. Quizá me importa más lo raro que lo bello. Hasta pienso que lo bello es una especie dentro de lo raro. Miren qué curioso, ¿eh? Y bueno, de esta entrevista no hay más, pero hay una que yo le hice hay una anécdota que Ana conoce mucho mejor que yo sobre la abuela cuando le regalan un mantel con pavos reales que está después en Bomarzo y entonces lo saca a ese hermoso mantel bordado. Sí, entonces no los nombro. Y saca con esos pájaros bordados y los quema en el jardín, la abuela. Quema todo. Sí, porque él realmente en la vida cotidiana, real, cuando alguien le mencionaba ese animal, decían: no, ¿qué estás haciendo? Bueno, y hagan todo lo que tienen que hacer para conjurar esto. Y todo el mundo... Sí. Bueno, esta otra entrevista fue hecha el mismo año en que murió Manucho, en el verano, creo que en el mes de febrero de 1984. Y fue hecha durante una temporada que yo pasé en el Paraíso. Una cosa curiosa que está pasando en el último tiempo es que, como se habla tanto y muy por suerte, de la Casa del Paraíso, algunos piensan que la casa, cuando se habla de la casa de la novela, es la Casa del Paraíso, y hay que decirle: no, esa no es la casa. Bueno, acá voy a empezar por acá. Cuando me vine a vivir aquí, buscaba tranquilidad. En Buenos Aires nunca faltaba un periodista que interrumpía lo que yo estaba haciendo para pedirme una entrevista. En cambio, es un mundo provinciano, muy distinto del que viví en mi juventud. El otro día, por ejemplo, me acordaba de mi suegra, Felisa Ortiz Basualdo de Alvear. En los años 30, cuando ella se retiraba de una visita en casa de una familia amiga, siempre había un portero que, desde la puerta, ordenaba: «Faites avancer la voiture de Madame Alvear», el coche de la señora Alvear. Y cuando ella iba de compras en París, las vendedoras, al ver su tarjeta, exclamaban: «Ah, Madame appartient aux 3A». Ah, la señora pertenece a las 3A. Las 3A era el grupo formado por las familias Anchorena, Álzaga y Alvear. Entonces, riquísimas y famosísimas por sus compras en Francia. Claro que con el tiempo, dice Manucho, ¿no?, eso de las 3A fue un problema para mi suegra. Ya en su vejez, durante el último gobierno de Perón, la pobre señora de Alvear no entendía cómo podía ser que las 3A tan distinguidas se dedicaran a secuestrar, torturar, robar y asesinar a tanta gente de su propia amistad. Bueno, otra de mis parientes, otra de mis parientes que tenía una casa estupenda entre dos embajadas en esa época de
turbia de la Argentina, estaba tan aterrorizada durante uno de esos periodos que le pidió permiso a los embajadores para apoyar sendas escaleritas de mano contra las medianeras, con el fin de refugiarse en caso de que su hogar fuera asaltado por la turba. Y después se refiere a una de las habitantes más conspicuas, más típicas o pintorescas de la casa, que era la tía Marta. Claro. La tía Marta estaba recluida desde hace muchos años en 2 de las habitaciones de la casa. Recibía las visitas de sus amigas todos los miércoles a la hora del té. Bueno, cuando yo estaba, ella todavía vivía. Y la televisión encendida en sus cuartos durante todo el día. En una época, comenta Manucho, escribía teleteatros para Centroamérica. La saga de una familia inglesa, los Clarence, que tuvo mucho éxito, según parece. Con una cinta de terciopelo rosa al cuello, perfumada, tan perfectamente peinada que parece recién salida de una peluquería o quizá tocada con una excelente peluca, ataviada con pulcros camisones, traduce discursos de académicos franceses del siglo pasado y lee poesía incansablemente. A medida que se caen sus lápices, lapiceras, escuadras y otros útiles, los reemplaza por otras. El día que corramos la casa de la tía Marta por alguna mudanza, estoy convencido de que descubriremos toda una librería debajo de ella. Debo decir que él en realidad había dicho cuando muera la tía Marta, ¿no? De mi madre y de mis tías heredé la pasión y la facilidad para narrar, así como mi gusto por las colecciones. Mi familia materna, en sus distintas ramas, está estrechamente vinculada por lazos de parentesco y amistad al mundo de la literatura. Desde chico me dediqué a reunir testimonios de esos parientes y amistades que me fueron rodeando, manuscritos, retratos, lo cual le ha dado a esta casa un clima espiritualmente especial. Yo no me propuse hacer un museo. La sola idea de vivir en un museo me resulta antipática, pero sí quise que esta casa tuviera un sentido, aparte de su aspecto hogareño. Lo extraño es que el paraíso no es una propiedad de familia, pero se ha transformado en una suerte de casa ancestral en buena parte por esas presencias. Mi abuela Juana Varela de Laínez me regaló, siendo yo un niño, una caja de cartas antiguas dirigidas a sus antecesores. Y cuando más tarde resolví escribir la biografía de Miguel Cané padre, hermano de mis abuelas, para limpiar su memoria de acusaciones de traición a la causa unitaria, encontré en esa caja fuentes muy valiosas. Yo no sé si tengo tiempo para leer la última parte o ya. ¿Sí? Bueno. Paso a la parte final. Uno no puede evadirse de sí mismo, continúa Mujica Laínez. Unas semanas atrás organizamos, como todos los años, el baile de disfraz de carnaval. Yo estuve presente en ese baile. Y el último, mientras la gente de la casa se preparaba, yo observaba que en el fondo todos nos habíamos disfrazado de nosotros mismos. Los ingeniosos con atuendos ingeniosos, mientras que los divinos habían recurrido a personajes que le permitían seguir siendo divinos. Mi cuarto y el baño del piso alto se habían llenado de muchachos y muchachas que se pintaban la cara y el cuerpo con purpurina, que se ponían plumas, pendientes, piedras falsas, velos, máscaras brillantes, sombreros. Como el tema eran los cuentos infantiles, yo me disfracé de Gretel. Así que me tomé mi tiempo.
Me vistieron temprano y me dejaron preparadito como se hace con los chicos. Así que me tomé mi tiempo para mirar a esos jóvenes que se embadurnaban por completo. Yo, en cambio, estaba muy sencillo con mi vestidito aldeano y mi polizón, con mis puntillas y mis enaguas. Apenas si tenía una peluca de lana roja que simulaba una larga cabellera y dos grandes rodetes sobre la frente. En las mejillas 2 círculos de colorete y algunas pecas hechas con marcador marrón. Anita estaba espléndida como el flautista de Hamelin. El traje era una maravilla. También había un Gulliver estupendo y un gato con botas, que era toda una perfección. Hasta tuvimos un joven abogado que se vistió, es un decir, de rey desnudo. Toda una audacia, hasta el punto de que tía Marta le hizo firmar su libro de honor. Por la noche, bueno, en esta parte intervengo yo y después sigue Manuccio. Por la noche, cuando el número de invitados en la casa, ¿no?, es más reducido, la comida se sirve en lo que Manuccio llama el cuarto de los escritores. En las paredes hay dibujos de Ramón Gómez de la Serna, de Daniel Roxlo, de Alberto Girri, de Silvino Campo, de Ricardo Molinari y de Oscar Hermes Villordo. Un horóscopo trazado y dibujado por Jules Solar y muchísimas otras piezas. Con los años, se confía Manuccio, me he transformado en un cicerone, algo cansado de mi oficio en esta casa. Quizás sería bueno poner una frase final a esta visita guiada, a esta entrevista en el paraíso. Algo así como pone: de ese modo, a través de estos objetos, he vivido rodeado de presencias misteriosas, remotas o contemporáneas. Son los grandes compañeros de mi soledad en la lejanía de estas sierras. Y acá termina lo que voy a leer, pero esto me sugiere una reflexión que ya la hice, que tiene que ver con algo que dijo Mangel. Y es que Borges hizo una obra en la que trató de forjar una leyenda de cierta Argentina o de cierto Buenos Aires, en esta tierra desamparada y sin historia. Él se propuso literariamente crear un mundo que fuera atractivo para los que no vivían acá y por supuesto para los que viven acá también, pero ese mundo de Borges, aparentemente tan abstracto, es un mundo que también es un mundo de leyenda o de fábula detrás de eso. Y de un modo distinto, pero con la misma intención, obró Mujica Lainez. Mujica Lainez también le dio una leyenda a Buenos Aires a través de la serie de las novelas y de los cuentos porteños. Él creó eso. Uno hoy, aún los que no han leído a Mujica Lainez, de pronto dicen cosas que provienen de una de las obras de Mujica Lainez, porque eso pasó de la gente que lee a la que no lee, y por último se hizo tan famosa como esa frase, brillaba por su ausencia, que era de un clásico romano, ¿no? Bueno, y para terminar quiero hacerlo con 2 versos de un poeta francés católico. Quizás sean los 2 versos más famosos de ese poeta francés, que es Patrice de la Tour du Pin. Dice: el país que no tiene leyenda está condenado a morir de frío.
Qué extraordinario lo que nos contó Hugo y con qué calidad literaria lo recordaste. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes todos su presencia. Vayan y lean La Casa y la próxima vez vamos a hablar de otro libro de Mujica Lainez. Muchas gracias, Ana.